Hola, buenos días muchachos. Me da mucho gusto saludarlos y de todo corazón espero que se encuentren muy bien. Bueno, para empezar este tema, me gustaría que me dijeran cuáles son las características de un triángulo rectángulo. Efectivamente, como su nombre lo dice, triángulo rectángulo es porque en ese triángulo uno de sus ángulos es un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados y lo podemos identificar porque forma una L o una esquina. Que ya sabemos cómo identificar un triángulo rectángulo, vamos a trazar varios triángulos rectángulos para que puedan ir identificando ustedes cuáles son los lados de un triángulo rectángulo y cuáles son sus respectivos nombres. Para ello vamos a necesitar de una de mis escuadras o mi transportador, o si no tienen a su alcance un juego de geometría, pues vamos a improvisar una reglita. Vamos a tomar una hoja, puede ser un recorte cualquiera. La recorté yo a propósito, así toda chueca, para que se dieran cuenta de que no tiene que ser una hoja completa, puede ser un pedazo, un retazo que tengamos por ahí. Y lo que vamos a hacer es doblar esa hoja a la mitad. En esta línea que se forma aquí, todos los dobleces pues son líneas rectas. Entonces vamos a volver a doblar sobre esa misma línea que ya doblamos. Vamos a unir las dos partes que tenemos. Así. Al momento de hacer esto, aquí estamos formando nosotros un ángulo recto. El ángulo de 90 grados. Lo voy a marcar aquí. El ángulo de 90 grados. Entonces, si ustedes no tienen juego de geometría, pueden utilizar esta hojita para poder hacer nuestros triángulos rectángulos. El paso número 1 para trazar un triángulo rectángulo sería dibujar el ángulo de 90 grados. Entonces voy a tomar la reglita, en este caso mi hojita, ya que no, si no tienen otra regla, vamos a trazar el ángulo de 90 de la forma como ustedes quieran. Ahí tengo ya mi ángulo de 90, lo marco. Acuérdense que el ángulo de 90 siempre se marca como un cuadrito aquí, porque es el ángulo recto. Y para terminar con mi triángulo rectángulo, ya nada más tengo que unir estos dos lados que forman mi ángulo recto con una línea. Esa línea puede variar, puedes tener una base muy pequeña o puede ser una proporción igual de ambos lados. Eso lo definen ustedes. Y ya, tenemos nuestro triángulo rectángulo. Otra forma de trazar un triángulo rectángulo es usando el transportador. Para ello voy a hacer la base. Voy a marcar el inicio y el final de mi base. Voy a trazar el ángulo de 90. Acuérdense de poner el transportador, el centro del transportador, ponerlo en el inicio de mi línea, de mi segmento. Y el 0 de mi transportador tiene que estar tocando el segmento que ya dibujé. Voy a empezar a contar del 0 al 90. Aquí está el 90. Después 1, la línea que acabo de marcar con el origen de mi segmento, y ya tengo mi ángulo de 90 grados. Para hacer el triángulo, para hacer mi triángulo rectángulo, lo único que tengo que hacer es unir estos lados que yo ya creé de la manera en como yo quiera. Entonces ahora lo voy a hacer un poquito diferente.
Voy a ponerle una base muy pequeña. Podemos alargar este lado. Y ahí tenemos otro ángulo, otro triángulo rectángulo. Otra forma de hacer el triángulo rectángulo es usando cualquiera de mis escuadras. Como les había comentado anteriormente, las escuadras tienen ángulos de 90 grados y casualmente los huequitos de mis escuadras forman triángulos rectángulos porque tenemos en ambas reglas tenemos un ángulo recto. Entonces podemos dibujar sobre el huequito que tenemos adentro y aquí tenemos otro triángulo rectángulo. Este sería el ángulo de 90 grados. Acuérdense, el que forma una esquina o una L. Aquí lo tenemos, la L. Tomo mi otra escuadra y para hacerlo un poquito diferente, ubico cuál es el ángulo recto de mi escuadra, trazo este es mi ángulo recto, 90 grados. Y por último, como en los demás, voy a unir las líneas, pero ahora me voy a asegurar de que estas líneas midan lo mismo. Voy a ponerle 6 centímetros a esta y a este lado 6 centímetros, de manera que ahora estoy formando, aparte de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? ¿Se acuerdan? Se llama isósceles porque tenemos dos lados del mismo tamaño, de 6 centímetros y 6 centímetros. Por lo tanto, ese es un triángulo rectángulo que también es isósceles. Los lados de un triángulo rectángulo tienen un nombre particular cada uno de ellos, que es hipotenusa y catetos. Vamos a identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y se encuentra enfrente del ángulo recto. Entonces, para poder identificar la hipotenusa, primero tenemos que identificar cuál es el ángulo recto de mi triángulo. Recordemos que tenemos 1, 2 y 3 ángulos. Ya identificamos cuál es mi ángulo recto. Con el simple hecho de que yo vea aquí un cuadrito, ya sé que este ángulo mide 90 grados. No tiene que tener aquí el 90 grados, porque yo ya sé que si tiene un cuadrito es que este es un ángulo recto. Ahora ya identifiqué mi ángulo recto. El lado que está enfrente de mi ángulo recto, ese lado es la hipotenusa. ¿Sí? Voy al otro triángulo. Identifico cuál de mis tres ángulos es un ángulo recto. Igual, este que tiene un cuadrito aquí chiquito es mi ángulo recto. Y voy a checar hacia dónde apunta mi ángulo. Aquí está mi ángulo. Hagan de cuenta que me están diciendo, este es la hipotenusa. O sea, hacia dónde abre el ángulo, ese va a ser la hipotenusa. Hipotenusa. Otra vez es el que está enfrente del ángulo. Si quieren trazar una flechita para que sea más obvio, lo pueden hacer. Lo importante es que lo aprendan a identificar. Que aprendan a identificar la hipotenusa. Seguimos con los ejemplos.
en este triángulo tenemos dos ángulos que son iguales, ambos ángulos son de 45 grados y este es mi ángulo recto que mide 90 grados. Por lo tanto, la base de este triángulo vendría siendo mi hipotenusa. Ahora, quiero ver si me están poniendo atención. ¿Recuerdan este triángulo? Que aparte de ser un triángulo rectángulo, era un ¿qué? Un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. ¿Se acuerdan? Medía 6 centímetros y 6 centímetros. ¿Y qué dijimos? ¿Qué característica tiene la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo. Entonces, volvemos al otro triángulo que es el isósceles. Tenemos dos lados iguales, por lo tanto, la hipotenusa ¿cuál va a ser? Si es el lado más largo y estos dos son iguales, por lo tanto la hipotenusa vendría siendo hipotenusa. Porque es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Obviamente se encuentra enfrente de mi ángulo recto. Y por último tenemos este ejemplo donde el ángulo recto viene siendo la base, forma parte de la base de mi triángulo rectángulo. Y normalmente así vienen todos los ejercicios en los libros, entonces por eso es muy común. Tenemos aquí ya identificado el ángulo de 90 grados y la hipotenusa, ¿cuál vendría siendo? ¿El lado 1, el lado 2 o el lado 3? El lado 1, perfecto, porque es el que está enfrente de mi ángulo de 90 grados. Entonces este lado sería la hipotenusa. Le voy a poner a las hipotenusas hipotenusa igual a C. La hipotenusa se caracteriza por la letra C. Entonces a todas les voy a poner igual a C. Ya que identificamos la hipotenusa, los otros dos lados van a ser los catetos de mi triángulo rectángulo. Entonces le voy a poner aquí cateto y cateto. Para diferenciarlos, los dos se llaman catetos, ¿sí? Son iguales en cuestiones de teorema de Pitágoras, son iguales. Nada más que para diferenciarlos voy a llamar a uno cateto A y al otro le voy a poner cateto B, ¿sí? Aquí voy a poner este y este, ambos son mis catetos. ¿Sí? En este ejemplo, ambos son mis catetos. En este ejemplo que tengo aquí, cateto, cateto. Puedo poner cateto 1 y cateto 2, o si a este le puse el nombre de cateto A, este va a ser mi cateto B, obviamente, ¿verdad? Y si a este le pongo cateto B, este sería mi cateto A, obviamente. Entonces no hay diferencia entre uno y otro. Yo lo puedo nombrar como yo quiera, A o B y A, como sea. Catetos son iguales. Vengo al último, ya que tengo mi hipotenusa marcada. Los dos lados que sobran son catetos. A uno le puedo poner cateto 1 y al otro cateto 2. Normalmente se escriben con la letra A minúscula o B minúscula.
El otro ejemplo, hipotenusa C, aquí le pongo cateto. Si a este le voy a poner cateto B, el otro va a ser cateto A. ¿Sí? Este también lo voy a marcar aquí con una flechita. Estos dos son mis catetos. Ahí ven. Y así tenemos mi ejemplo. Y para reforzar estos nuevos conocimientos o conceptos, les voy a mandar esta plantilla con diferentes triángulos rectángulos. Todos son triángulos rectángulos. Y ustedes me tienen que poner cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos en cada uno. Entonces, la hipotenusa la colorean con color rojo y le ponen hipotenusa. Y luego al cateto le ponen cateto A, cateto B. O cateto B y cateto A, como ustedes quieran. Acuérdense que es indistinto. Esta la pueden imprimir y la pueden rellenar, o si no pueden imprimir, si no la pueden descargar o lo que sea, entonces ustedes harían 10 triángulos rectángulos de diferente tamaño, así como lo que hicimos aquí, 10 de diferente tamaño, y le pondrían quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos a cada uno. Esa sería la primera actividad que van ustedes a realizar. Eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima actividad.